jóvenes, continuando con la clase del día de hoy, ahora vamos a ver algunas aplicaciones, pero antes de eso vamos a recordar nuestra meta. Nuestra competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y nuestra meta describe el desarrollo de una asociación geométrica estableciendo la regla de formación para determinar la forma general del término enésimo, ¿no? Esa es nuestra meta que tenemos que cumplir. Vamos a ver con una aplicación. Que esa aplicación, Carlos es un competidor de ajedrez y está participando en las Olimpiadas de su distrito. Si recibe un punto por el primer participante que venció, 2 puntos por el segundo, 4 por el tercero y así sucesivamente. Cuando culminó la partida, el referee o el árbitro y la comisión organizadora informaron que la puntuación obtenida al ganar al último participante fue de 65.536 puntos. ¿A cuántos participantes o competidores venció? Eso es lo que me está pidiendo, ¿no? El problema. Resolución. ¿De qué trata el problema? De que Carlos es un competidor de ajedrez y está participando en las Olimpiadas de su distrito. ¿Cuáles son los datos? Los datos es que recibe un punto por el primer participante que venció, 2 puntos por el segundo, 4 por el tercero y así sucesivamente. Cuando culminó la partida, el referee y la comisión organizadora tenía una puntuación obtenida, ¿no? El último participante es de 65.536 puntos. ¿Qué estrategias utilizaremos? Utilizaremos la sucesión, ¿no? Y esto lo vamos a ver mediante un cuadro. Formamos la sucesión, por ejemplo, tenemos el primer término que es un punto, con el primer competidor, segundo competidor, A sub 2, segundo punto, 2 puntos que diga, y luego A sub 3, el término 3, con el siguiente competidor 4 puntos, término 4 de la sucesión, con el cuarto competidor 8 puntos, con el quinto competidor A sub 5, 16 puntos. Y con el sexto competidor, 32 puntos. Y así sucesivamente hasta n, ¿no? Que es hasta el enésimo término que no sabemos, ¿no? El último punto con que terminó. Y eso se va formando una sucesión geométrica. 1 por 2, 2. Se va multiplicando por 2, ¿no? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Se está formando una sucesión geométrica, ¿no? Cuya razón es 2. Deducimos la fórmula general. A sub 1 es, el primer término es 1. A sub 2, como calculo primer término por 2 igual, lo puedo representar 1, o el primer término por la razón elevado al exponente 1, que viene a ser la cantidad de términos menos 1, igual a 2. Tercer término. Segundo término, para calcular el tercer término, multiplico el segundo término por la razón, y esto lo puedo representar como el primer término, que es 1, por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Como la cantidad de términos es 3, entonces sería 2. Esto sería 4. Cuarto término. El cuarto término lo podría encontrar tercer término por la razón. Esto lo puedo representar de esta manera. Primer término, la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. 4, la cantidad de términos es 4, entonces sería al cubo. Y esto sería igual a 8. El quinto término sería cuarto término por la razón. Esto lo puedo representar primer término por la razón que es 2 elevado a la cantidad de términos menos 1. Por eso es 4, ¿no? Y esto sería 16. Quiero encontrar el sexto término. Quinto término por la razón. Esto lo puedo representar primer término por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Término 6. Término. La cantidad de menos 1 sería 2 elevado a la quinta. Sería 32. Así sucesivamente. ¿Qué podemos observar? Para encontrar el enésimo término de esta sucesión,
por cada punto que ha ido ganando por el primer competidor 1, segundo competidor 2 puntos y así sucesivamente como me dice la situación, entonces el enésimo término se podría deducir que sería el primer término por la razón que es 2, n la cantidad de términos menos 1. Como la cantidad de términos es n, entonces sería n menos 1. Si te has dado cuenta acá, ¿no? Primer término por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Entonces sería 5, ¿no? Acá, como no sabemos cuánto es, a sub n es igual a 1 por 2 elevado a la cantidad de términos menos 1. De eso podemos deducir. Y de manera general, para cualquier sucesión geométrica sería a sub n es igual, el término enésimo, término general, a sub 1 es igual razón por la cantidad de términos menos 1. N viene a ser la cantidad de términos que nos conocemos. ¿Cuántos participantes o competidores venció? Para saber cuántos competidores y cuántos participantes venció, me está dando la cantidad de puntos del último. Para eso hemos encontrado el término enésimo para poder resolver. Reemplazando el valor del último término en la fórmula general, o también conocido como término enésimo o término general, ¿no? Reemplazando, como ya hemos deducido, el término enésimo para esto solamente reemplazo, ¿no? Primer término, 2 elevado a la cantidad de término menos 1, el término enésimo, igualaría el último término, ya sé cuánto es, el número de puntos, ya sé cuánto es, o sea que me representa el número de puntos, porque yo lo que quiero encontrar es cuántos participantes o competidores venció. Igualo y puedo ir dando forma, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí, que sería 65.536 es igual a, busco, ¿qué número? Como él está en el exponente de base 2, a él también lo pongo en función de exponente 2. Y me saldría 2 a la 15ª. Podemos observar cuando nosotros tenemos una igualdad, ¿no? Tenemos una igualdad cuando tienen la misma base, ¿qué se va a hacer? Se puede deducir que los exponentes ambos son iguales cuando poseen las mismas bases en una igualdad, ¿no? En una igualdad. Entonces podemos hacer las comparaciones, igualamos los exponentes, que es 15 es igual a n menos 1. ¿Cuánto valdría n? 16. ¿Qué viene a ser 16? La respuesta. O sea, ¿a cuántos participantes o competidores venció? A 16 competidores. Eso sería la respuesta, jóvenes. 16 competidores. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la segunda aplicación. Observa las siguientes figuras formadas. Tenemos la figura 1 con un cuadrado, la figura 2 con 2 cuadrados, la figura 3, 4 cuadrados que están ahí, 4 cuadrados pequeños, ¿no? Calcando, y figura 4, 8 cuadrados pequeños, ¿no? ¿Cuántos cuadrados se necesitan para formar la figura 8? Y determina la regla de formación de dicha sucesión. Igual, primero tenemos que deducir, o ya no lo vamos a deducir, o lo podemos hacer de manera directa, porque ya conocemos, ya hemos ido deduciendo la expresión general, ¿no? A ver, va formando figura 1, un cuadrado. Figura 2, 2 cuadrados pequeños. Figura 3, 4 cuadrados pequeños. Figura 8, y va formando una sucesión geométrica que va de 2, que va multiplicando de 2 en 2. 1 por 2, 2 por 4, 2 por 4, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y así sucesivamente. Deducimos la fórmula general. Ya conocemos la fórmula general, ahí vamos a deducir de nuevo. A sub 1 es igual a 1, el primer término es 1. A sub 2, primer término por la razón, esto lo puedo representar, primer término por 2 elevado a la 1, 1 que viene a ser la cantidad de términos menos 1, que sería 1, sería 2, el término 2. El término 3 sería
segundo término por 2, que sería igual 1 por, que es el primer término, por la razón elevada a la 1 menos que la cantidad de términos, que es, la cantidad de términos es 3, entonces sería 2, ¿no? Sería 4 la respuesta, ¿no? Con el término 3. Término 4, tercer término por la razón, y lo puedo representar de esta manera. El primer término por la razón elevado al cubo, 1 menos que la cantidad de términos. Ahí está. Vaya dando cuenta, ¿ya? Y así sucesivamente puedo hacer ahora el quinto término, cuarto término por la razón, lo puedo representar primer término por 2 elevado a la 4 es igual a 16, ¿no? 1 menos, recuerda que la razón la estamos elevando 1 menos que la cantidad de términos, que es 5, 1 menos. Y así nos pide en el octavo término, me pide la figura 8. O sea, acá estamos en la figura 7. Séptimo término por 2, lo puedo representar el primer término por 2 elevado a la sexta, 1 menos, sería 64. Y ahora tenemos el término 8, que es octavo término, por 2, esto sería elevado a 1 por 2 elevado a la sexta. La razón elevada a la séptima, 1 menos, entonces la respuesta sería 128. Quiere decir que en la figura se necesitan 128 cuadrados pequeños, ¿no? 100 cuadrados pequeños. Listo. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Me dice, determine la regla de formación de dicha sucesión. O sea, el término enésimo, el término general, ¿no? La regla de concurrencia, ¿no? Entonces, ya deduciendo eso, a n es igual, primer término que es 1, por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Como la cantidad de términos es n, entonces sería n menos 1. Si te has dado cuenta acá, es 1 menos. Si el término es 8, entonces la razón está elevado 1 menos la razón, ¿no? Por eso es n menos 1. N viene a ser la cantidad de términos o cantidad de elementos. Y la regla de formación entonces sería la respuesta, ¿no? La regla de formación sería 1 por 2 elevado a la cantidad de términos menos 1. O también puede ser 2 elevado a la n menos 1, o sea, la cantidad de términos. Eso sería la regla de formación. Muy bien, jóvenes, ahora eso sería la respuesta. Ahora vamos a pasar a la siguiente aplicación. ¿Qué nos dice la siguiente aplicación? En la empresa del señor Ruiz, una máquina envasadora pierde cada año un 20% de su valor. Si ha costado $100,000, ¿cuál será su valor de aquí a 6 años? ¿Cuál será su valor de aquí en n años? Eso es lo que nos pide la situación. Vamos a ver la resolución. Primero, ¿de qué se trata el problema? En que una empresa del señor Ruiz, una máquina envasadora, pierde cada año un 20% de su valor. Se supone que el valor es el 100%, pero va perdiendo, ¿no? ¿Cuáles son los datos? La máquina pierde cada año un 20% de su valor y ha costado $100,000. ¿Qué estrategias utilizaremos? Formaremos una sucesión con respecto a lo que le queda, ¿no? Si va a perder el 20%, quiere decir que le queda el 80%. Pero 20% para no trabajar con tanto por ciento, lo podemos poner su equivalencia, que esto sería un quinto. Y si yo pierdo 20%, o sea, un quinto, ¿cuánto me quedaría, jóvenes? Me quedaría 4 quintos. ¿4 quintos de quién? Porque hemos empezado con $100,000. Pero en el segundo término ya sería el primer término por la razón elevado 1 menos. A la 1 ya no se pone. ¿Y cuánto me saldría eso, jóvenes? 80,000, ¿no? Esos 80,000 eso sería el segundo año. En el tercer año sería el primer término, 4 quintos elevado a 1 menos que la cantidad, y eso me saldría 64,000. O sea, en el tercer año voy a tener 64,000. En el cuarto año voy a tener el primer término por la razón elevado a la cantidad de exponente menos 1.
a la cantidad de términos, ¿no? ¿Cuántos términos son? 4 términos, entonces sería a la 3. Y esto me saldría 51,200. Y así vamos en el quinto año. En el quinto año sería el primer término, que es, ¿no? Por la razón que es 4/5 elevado a la cuarta, 1 menos que la cantidad de términos. ¿Y cuánto sería? 40.960. Nos está pidiendo en el año de aquí a 6 años. Entonces calculamos, tendríamos el primer término, la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Como es 5, como el término 6, menos 5. Eso sería los 6 años. Entonces, a los 6 años, ¿cuál es su valor? Su valor sería 32.768. Eso sería la respuesta a la primera pregunta. Muy bien. Y nosotros también con esto podemos deducir cuál es en n años. Cuando es a n años, tendríamos primer término, que es $100.000 por la razón elevado a la cantidad de años, que es n menos 1. Porque me dice en n años. Me dicen n años. Entonces, eso sería la respuesta con respecto, ¿no? ¿Cuál será su valor de aquí a 6 años? 32.768. ¿Y cuál? Eso sería la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda pregunta en n años sería de esta manera, ¿no? Ahí está. 100.000 por 10, 100.000 por 4/5 elevado a la menos 1. N viene a ser la cantidad de años. Como son n años, eso sería el término enésimo. Quiere decir que me pide el término enésimo de esta sucesión que se ha ido formando, que hemos ido deduciendo. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. Hasta otra oportunidad. Gracias por su atención. Muchas gracias, jóvenes. Eso sería.